España entera sigue perpleja ante los detalles que vamos conociendo del informe de la UCO, del informe de la Guardia Civil que señala a Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, como presunto intermediario en el cobro de comisiones ilegales junto a José Luis Ábalos y Koldo García. Llevamos una semana que no hay día que los nuevos datos sobre la presunta trama nos sobresalten. En los próximos minutos hablaremos de Santos Cerdán, analizaremos la última hora del conflicto, de la guerra que han iniciado Irán e Israel y que mantiene muy preocupada a la comunidad internacional, y hablaremos también, haremos balance del Foro Mediterráneo que, organizado por Prensa Ibérica, acaba de concluir en Málaga. Comienza Claves de Actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hablamos ya de la vorágine informativa que ha desatado la presunta implicación de Santos Cerdán en una presunta trama de corrupción ligada al caso Koldo, que investiga el cobro de mordidas de comisiones en la adjudicación de contratos públicos. Me acompañan dos periodistas especializados en tribunales del periódico, Cristina Gallardo. Hola. Y Tono Calleja. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, vaya semana, ¿no?, que lleváis. Yo creo que ayer leí, Cristina, vuestras, pues del orden de 6 o 7 informaciones, con todo lo que está dando de sí esta información, esta noticia. Sí, hablabas de vorágine, yo diría tsunami informativo, y vamos a tener mucho más, porque el informe que presentó la semana pasada la UCO, que tiene cerca de 500 páginas, casi a los periodistas cada página, cada párrafo nos da para una información completa, ¿no? Y luego aparte, ahora estamos viendo, lo está publicando el periódico, los audios que la Guardia Civil incautó a Koldo, porque Koldo se grababa a sí mismo y grababa a Cerdán o a Ábalos cuando hablaba con ellos, les estuvo grabando durante años. Algunas de estas grabaciones, una en concreto tiene 12 horas de grabación, se graba durante casi todo el día que está despierto, y ahí hay muchísima información porque hablan de muchísimos temas. A esto hay que sumar todos los mensajes de correo que se les ha incautado también y que están todavía muchísimos, todavía no nos ha dado tiempo a analizarlos. Y si quieres que sume más, pues hubo unos registros el pasado día 10, ahora hablaremos de los registros, donde la Guardia Civil se incautó de numerosos pendrives y memorias y portátiles, y todo eso dará lugar a nuevas informaciones, me temo. O sea que tenéis tajo. Aseguráis además en una de vuestras últimas informaciones, Tono, que los WhatsApps entre Koldo García y Santos Cerdán acreditan que el exsecretario de Organización del PSOE estaba completamente al tanto de esas adjudicaciones irregulares que se están investigando. Explícanos. ¿Cómo es esto? En esos correos electrónicos se evidencia que Santos Cerdán sabía de las presuntas irregularidades en las adjudicaciones, ¿no? Pero no solo eso, sino que evidencian también esos WhatsApps y esas grabaciones que Santos Cerdán tenía preeminencia en los diferentes ministerios. Es decir, el propio Koldo le llega a decir, antes de adjudicar esta obra, digamos, en la que había comisiones, habla con Santos Cerdán. Por eso yo a los espectadores yo les diría que ya no estamos en el caso Koldo. Ya Koldo yo creo que hemos superado. Yo diría que estamos en el caso Santos Cerdán, en el caso Ábalos, y ya veremos si incluso no es el caso Partido Socialista Obrero Español. Luego hay una historia que habéis contado también y que, bueno, a mí me parece absolutamente surrealista, y es que sobre los datos, Cristina, recabados en el informe de la OCU y a los cuales estáis teniendo acceso, aseguráis que la Guardia Civil en el registro a la casa de Ábalos pues revisó del orden de o más de 30 dispositivos y que uno de ellos intentó ser ocultado. Y la historia es que, básicamente, si me equivoco me corriges, pero la mujer que lo acompañaba en el apartamento, la modelo, en un momento dado dijo que iba a sacar al perro a la calle, y la Guardia Civil debió decirle sí, no hay ningún problema, pero antes la vamos a registrar y localizaron un dispositivo con información, imaginamos que valiosa, ¿no? Sí, esos son las actas de esos entradas y registros de las que te hablaba antes, del pasado día 10. Y bueno, lo que ocurrió básicamente es que entró la Guardia Civil como a las 8 de la mañana y acompañando a Ábalos había una mujer que le decía que era una amiga que le estaba ayudando a sacar al perro y a limpiar la casa.
En un momento dado, la Guardia Civil se pone a requisar, bueno, a buscar todo tipo de dispositivos y Ábalos le dice a esa mujer, le pide permiso. La Guardia Civil le dice, mira, le voy a decir que saque al perro y que se baje algo de desayunar porque la pobre no ha desayunado. Y claro, fue muy curioso porque la mujer, para coger algo de desayuno, no se dirigió a la cocina, ¿no?, que sería lo normal, sino a una habitación. Entonces, el agente de la Guardia Civil la siguió y vio que se metía algo en la ropa, en el pantalón. Entonces, en este caso, una mujer Guardia Civil, perdón, la registró antes de salir y había un dispositivo. ¿Qué habrá en ese dispositivo? Bueno, pues hay una expectación tremenda, porque quiso Ábalos, o no sé si habrían quedado antes, guardar ese dispositivo y no el resto. El resto fueron encontrados tanto en la vivienda como en unos bajos que tiene Ábalos en la casa, y fueron 32, entre memorias externas, discos duros, pendrives, teléfonos móviles. Y ahora estamos a la espera de conocer el resultado de lo que pueda existir ahí, claro. Es que es todo un poco como de película, ¿no? Sí, porque además la mujer, bueno, la describieron como modelo, y es verdad que luego algunos medios de comunicación han indagado un poco, es una modelo, bueno, vinculada incluso a la realización de películas pornográficas. Y claro, si unimos esto a algunas conversaciones de Ábalos con Koldo, y que han sido vergonzosas, sobre, bueno, acudían a prostitutas, pues todo esto forma una bola que yo entiendo que al espectador y al español medio pues le cause pues mucha inquietud, ¿no? Desde luego, y preocupación, ¿no? Otro tema al que le estáis siguiendo la pista, ¿no? La UCO ha encontrado evidencias de que Cerdán era dueño de una empresa llamada Servinavar, si no me equivoco, que de alguna manera era la adjudicataria de los contratos de obra en Navarra, ¿no? Esto también consta en esas actas del registro. Sí, fue el registro realizado en una casa de un empresario que se llama Ancho Alonso, un empresario navarro, creíamos que era el dueño de Servinavar, que era el dueño original de la empresa. Pero claro, es que es muy importante lo que encontró ahí la UCO. Encontró un contrato que tiene fecha de junio de 2016, es una escritura privada en el que este señor le cede a Cerdán, de las 3.000 participaciones de la empresa, pues 1.350, es aproximadamente un 45% de la empresa. Es un contrato que demuestra no que se daban empresas que se daban adjudicaciones a esa empresa de un amigo de Cerdán, sino que era Cerdán el dueño de la empresa. Ahí está el origen de la trama. Lo que estamos viendo, lo que empezamos a ver, es que unos chanchullos que empezaron en Navarra con unas adjudicaciones de obra pública a empresas de amigos de Cerdán, incluso al propio Cerdán, si la empresa es suya, si se acaba esto confirmando. Una vez llegó Sánchez al poder, todas esas personas que le habían ayudado a llegar al poder, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, con su asesor Koldo, todas esas personas, esa trama que había en Navarra se trasladó a nivel nacional, ya con adjudicaciones y chanchullos a un nivel nacional. Por eso decía antes mi compañero Tono que esto puede ser el caso del Partido Socialista, y no se descarta, los expertos dimos una información sobre esto también, no descartan que la persona jurídica del Partido Socialista acabe imputada, que es muy, muy probable. Y esta trama, bueno, llamámosla de momento, ya veremos, pero de momento esta trama que conforman Ábalos, Santos Cerdán y Koldo llegó a cobrar en mano 1 millón de euros de empresas que recibieron adjudicaciones, ¿no?, de obras públicas por valor de 654 millones. ¿Cuál era la operativa de la trama? Pues la operativa era muy chusca, muy chusca. Utilizaban un bar, digamos, que facturaba a una empresa constructora, y esa empresa constructora lo que hacía era pagaba al bar, y a su vez el bar lo que hacía era a Koldo le pagaba en mano. Claro, estamos hablando de, en una primera fase, 600.000 euros y en una segunda fase 400.000 euros. Estamos hablando de muchísimo dinero que en el propio Koldo lo que dice es, la próxima vez, en vez de hacer una transferencia, se lo voy a pagar en mano. Es decir, estamos hablando de un mensaje de WhatsApp del año 2016, es decir, que si en 2016 ya habían iniciado una operativa para pagar en mano, pues era la forma de pagar que a su vez el propio Aldama, él reconoció, aseguró que él pagaba en sobres al propio Santos Cerdán 15.000 euros y era un modus operandi habitual, ¿no? Es decir, pero hay algo muy relevante que le diría a las personas que nos están escuchando. Es decir,
Estamos hablando de 1 millón de euros de mordidas, pero lo que también es evidente es que las adjudicaciones irregulares o presuntamente irregulares superaban los 600 millones de euros. Hay incluso informaciones que hablan de 1.000 millones de euros. Es decir, adjudicaciones irregulares o injustas a empresas del orden de 1.000 millones, ¿no? Nosotros hemos sumado 645, que a su vez generaron unas mordidas de 1 millón de euros. Eso es lo sabido, con lo cual ya veremos en qué acaba todo esto, ¿no? Y tras renunciar, digamos, a su escaño y perder esa condición de aforado, lo que toca ahora es investigar el patrimonio, Cristina, de Santos Cerdán, ¿no? Cualquier averiguación en ese respecto puede ser clave para conocer el alcance, la dimensión de la trama. De hecho, la Guardia Civil ya se lo pidió ayer mismo. Este miércoles se lo pidió al juez, al Leopoldo Puente, que es el que instruye este asunto en el Tribunal Supremo. La Guardia Civil le ha dicho, como este señor ya ha entregado el acta de diputado, que la entregó el lunes, ese señor ya no es aforado, ya no hay que pedir permiso al Congreso de los Diputados para investigarle. Y le ha pedido que se miren ya, pues mira, 5 cuentas que tiene Santos Cerdán en el BBVA, CaixaBank y la Caja Navarra. Ha pedido un informe a Hacienda para que se vea qué patrimonio tiene, si cobra alquileres, si tiene acciones, si tiene inversiones, fondos de inversión, todo, si tiene bienes en el extranjero. O sea, un estudio patrimonial. Estamos esperando que probablemente hoy mismo, en los próximos días, el juez acceda y ya sí que se va a empezar a investigar a Santos Cerdán, porque no olvidemos que aunque aparezca en estos audios, en realidad a Santos Cerdán no se le ha empezado a investigar de verdad. Esto va a ser un punto de partida a una investigación muy en serio. Porque independientemente de la investigación que desarrolle la Guardia Civil digamos, mediante una orden del juez, en los audios lo que hay es una evidente, o sea, que Santos Cerdán conocía la trama. Incluso pudo haber sido partícipe, ¿no? Porque tenía ese alto porcentaje de la empresa, pero hay algo muy relevante también, es que la propia empresa supuestamente le facilitó un piso en el centro de Madrid, en unas condiciones también, bueno, pues que le regaló un piso, ¿no? En el centro de Madrid. Estaríamos hablando de algo similar precisamente a lo que pasó con Ábalos, digamos que también acabó teniendo una vivienda en Cádiz, ¿no? Sería lo mismo. Por eso la Guardia Civil tiene que investigar si efectivamente la vivienda en la que vive Santos Cerdán se la facilitó la empresa de la que a su vez era accionista y que recibió del gobierno socialista de Navarra adjudicaciones por casi 100 millones de euros. El caso es que el gobierno, de momento, hasta el momento, afirma que se trata de una corrupción que no es sistémica, pero lo cierto es que llevamos también unos días que esto es un no parar, ¿no? Aldama afirma, y vosotros lo habéis contado, llega a afirmar que seguramente van a aparecer más nombres por encima de Santos Cerdán. Esto es una insinuación o una afirmación, la verdad, que muy grave, ¿no? No sé si estamos ante la punta del iceberg, si es simplemente el inicio de un serial. Lo que es evidente es que en el teléfono de Ábalos había conversaciones con Pedro Sánchez. Lo que es evidente también es que en el teléfono de Santos Cerdán y sobre todo eran personas de su máxima confianza. Es decir, que si había algún tipo de irregularidad, seguramente se verá. Hay una de esas grabaciones, Armando, que es muy relevante, que además se está leyendo muchísimo en el periódico, en todos los periódicos de prensa ibérica, que alude es que tanto Ábalos como Koldo consideraban que el que se había archivado de que había una investigación por parte de la Fiscalía había sido Santos Cerdán. Es decir, lo que estaban diciendo ahí es que Pedro Sánchez había tenido acceso a una investigación secreta por parte de la Fiscalía, ¿no? No olvidemos que en el año 21 Pedro Sánchez echó a Ábalos sin decir por qué, no sabemos todavía por qué. ¿Por qué le echa? El propio Ábalos dijo que le hubiese gustado tener una explicación. Lo que dice la Guardia Civil en esos diferentes informes es que les echan precisamente por haber cobrado mordidas al margen del Partido Socialista. Por eso nosotros consideramos que está claro que la persona jurídica del Partido Socialista tiene que comparecer en el Tribunal Supremo. Tono, Cristina, semana frenética la que estáis viviendo, lógicamente, en lo informativo. No os entretengo más, que sé que tenéis tajo, que estáis escudriñando y rastreando palabra a palabra, frase a frase, esa documentación de la UCO, de la Guardia Civil. No os puedo decir más que se os dé bien, porque los españoles merecen saber toda la verdad. Hasta otra. Gracias.
Continuamos. El conflicto entre Israel e Irán cumple ya una semana de duro enfrentamiento. Los ataques cruzados entre ambos países están viviendo una escalada sin precedentes que cada vez preocupa más a la comunidad internacional. Nos vamos a Barcelona, conectamos con Barcelona, donde se encuentra ya nuestro compañero Ricardo Mir de Francia, periodista especializado en política internacional. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Ataque hace una semana a Israel sobre las instalaciones nucleares, centros militares, algunas zonas residenciales y respuesta inmediata por parte de Irán, por parte de Teherán. El objetivo parece claro, ¿no? Destruir la capacidad de Irán de enriquecimiento de uranio. Bueno, lo que ha dicho el gobierno israelí es que tiene dos objetivos principales. Uno sería efectivamente destruir el programa nuclear, la capacidad de enriquecer uranio, y el otro sería destruir los sistemas de misiles balísticos que permiten a Irán atacar a Israel. Pero también estamos oyendo cierta insistencia en el cambio de régimen. Netanyahu básicamente ha animado a los iraníes a aprovechar la oportunidad para sublevarse contra el gobierno y ha dicho que Israel pondrá sobre la mesa las condiciones de alguna manera para que puedan hacerlo. Yo creo que hay un cuarto objetivo aquí y es que hay que recordar que Irán estaba negociando directamente con Estados Unidos para tratar de llegar a una solución pacífica para resolver el contencioso nuclear. Israel estaba claramente en contra de esas negociaciones y con el ataque del pasado viernes lo que ha hecho Netanyahu es enterrar completamente ese proceso de negociación. ¿Y se puede decir, Ricardo, que Israel está consiguiendo su objetivo? Hablabas tú antes de las infraestructuras nucleares. Ha destruido ya buena parte de esas infraestructuras. Hablabas también de la capacidad de fabricación de misiles balísticos y también ha atacado esos centros y luego ha descabezado buena parte de la cúpula militar de Irán. ¿Está consiguiendo sus objetivos? Correcto, yo diría que está consiguiendo parte de los objetivos, ¿no? Ha atacado, ha hecho bastante daño en un sitio como la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. Hoy ha atacado el reactor de aguas pesadas de Arak, pero aún así el programa nuclear iraní es bastante más grande que todo eso. Los expertos dicen que hasta ahora no habría conseguido más que retrasarlo semanas o incluso meses. Luego es verdad también que ha sido muy efectivo a la hora de matar, de eliminar a altos cargos del aparato de seguridad iraní. Se habla al menos de 20 generales. Pero también tenemos que tener en cuenta que es un país muy grande, es un país de 90 millones de habitantes y que lleva muchos años preparándose para este momento. Un país que sobrevivió a casi 10 años de guerra en los años 80, una guerra de agresión entonces lanzada por Irak con el apoyo de Estados Unidos. De modo que, bueno, entre otras cosas, Israel está insistiendo en arrastrar a Estados Unidos a esta guerra porque sabe que solo va a ser muy difícil siquiera poder destruir el programa nuclear iraní. Sé que has hablado con juristas, Ricardo, porque he leído una información tuya de las últimas horas. ¿Qué dicen? ¿Cuestionan o avalan la legalidad de la ofensiva israelí? Bueno, yo hablé con varios juristas españoles, catedráticos de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, y básicamente lo que hacen es cuestionar la legalidad del ataque. Pensad que Israel lo ha justificado, lo ha presentado como un ataque preventivo o un ataque en legítima defensa preventiva, pero ese concepto no existe como tal en el derecho internacional. Es decir, para que el ataque sea legal, Israel tendría que haber sido atacado o tendría que darse la circunstancia de un ataque inminente sobre Israel. Y nada de eso se ha producido. Aquí de lo que estamos hablando es de un enriquecimiento de uranio a unos niveles superiores a lo que permite el Tratado de No Proliferación Nuclear. De modo que todos los expertos con los que hablé y también muchos otros expertos internacionales coinciden en que este es un ataque ilegal y es un acto de agresión militar como el que desencadenó a Rusia en Ucrania o Estados Unidos en Irak en 2003. Más allá del conflicto tal y como lo conocemos hoy, hasta donde hoy ha llegado, preocupa y cada vez más que se internacionalice, que por ejemplo Estados Unidos se implique en este conflicto. ¿Qué posibilidades le concedes tú
a que esto ocurra? Bueno, pues va variando cada día, ¿no? Las señales que manda Trump y que llegan desde Estados Unidos. Israel está muy interesado en arrastrar a Estados Unidos, entre otras cosas, porque necesita las bombas de penetración de Estados Unidos para poder atacar la planta nuclear de Fordow, que es la principal productora de uranio enriquecido en Irán. Y los expertos coinciden en que sin esas bombas de penetración estadounidense y los cazabombarderos capaces de transportarlas, será muy difícil que pueda asestar un golpe contra la planta de Fordo. La decisión dependerá de Trump. Trump durante la campaña prometió que no entraría en ninguna otra guerra, particularmente en Estados Unidos, y ahora mismo hay una gran división dentro de sus bases, ¿no? Dentro de ese mundo MAGA, donde hay un sector, yo diría que mayoritario, que es aislacionista, que es antiguerra, y luego donde quedan también pues, residuos de los neoconservadores clásicos, muy pro-israelíes, muy anti-iraníes y muy partidarios de la guerra. Entonces, todo podría depender un poco de quién gane en esa batalla interna o la decisión que pueda adoptar Trump según se levante esa mañana, ¿no? Y la amenaza del líder supremo iraní, Ali Khamenei, es muy clara. Si Estados Unidos interviene militarmente, los daños serán irreparables, ha dicho textualmente. Bueno, yo creo que es un mensaje tanto de consumo interno como externo, quizá de disuasión, pero no sé yo a qué daños irreparables se puede referir. Es cierto que Irán tiene algunas opciones, más allá de los ataques que está lanzando contra Israel. Podría atacar bases de Estados Unidos y otros aliados occidentales en la región si finalmente estos participan directamente en la ofensiva contra Irán. Y sobre todo tiene como último recurso el cierre del estrecho de Hormuz, que como sabéis por allí transita cerca del 20% del petróleo mundial. ¿Qué pasa? Que si Irán acaba cerrando el estrecho, eso para Estados Unidos será una declaración de guerra. Desde los años 70 existe allá la llamada doctrina Carter, que considera que cualquier perturbación seria de los flujos en el estrecho de Hormuz será considerada una declaración de guerra. De modo que Irán yo creo que va a guardarse esa carta como último recurso y no la utilizará a menos que las cosas se pongan muy feas y que Estados Unidos entre en el conflicto. También es verdad que puede recurrir de nuevo al terrorismo, como hizo durante los años 80 y en momentos posteriores, pero bueno, no sé yo qué capacidad tiene Irán de infligir de verdad daños irreparables tanto en Israel como en sus aliados, aunque es verdad que está destruyendo tanto objetivos militares como civiles en Israel. ¿Y qué aliados le queda a Irán, ¿no? Hamás bastante tiene con la guerra en Gaza, Hezbollah está en Líbano bastante debilitada, Bashar al-Assad ya no está, le queda Rusia, ¿apoyará Moscú a Irán, a Teherán? Correcto. El eje de la resistencia, que son esas milicias proiraníes de las que hablabas, está muy debilitado y algunas de ellas prácticamente desaparecidas. Hezbollah ha dicho estos días que no piensa intervenir, que Irán no acudió a su rescate cuando Israel lanzó el ataque sobre el Líbano y que ellos van a actuar en consecuencia. De modo que los grandes aliados hoy de Irán son tanto China como Rusia. Pero Rusia sabemos que está empantanado en Ucrania y no parece tener muchas ganas de preocuparse por Oriente Próximo. Lo vimos con la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Rusia no acudió a su rescate. Aunque hoy ha dicho que si ha advertido a Israel que no ataque la planta nuclear de Bushehr, que es la única planta activa que tiene de energía civil atómica. Por otro lado, tenemos a China, y China también ha condenado, igual que Rusia, el ataque israelí, la agresión, pero ha dado a entender que no está por la labor de entrar militarmente en el conflicto. Se ha ofrecido para mediar y tratar de desescalar la situación, pero no hay ninguna señal de que vaya a entrar directamente en la guerra.
Ricardo, muchas gracias por tus explicaciones muy claras y muy didácticas, como siempre. Ojalá pronto podamos hablar más de diplomacia internacional y menos de guerras, ¿no? Muchas gracias. Hasta otra. Que pases buen día. Hasta luego. Continuamos. Enrico Letta, Matteo Renzi, Salvador Illa, José Manuel Moreno Bonilla, Fernando López Miras, Mar Murtra, González Páramo, David Abulafia, Carissa Vélez. Autoridades, empresarios e expertos se han dado cita esta semana en el Foro Económico y Social del Mediterráneo que Prensa Ibérica ha organizado con éxito en Málaga. Un encuentro en el que se han analizado los grandes desafíos que afrontan los países y territorios que baña el Mediterráneo. En Madrid me acompaña Juan Carlos Lozano, jefe de especiales y redes de Activos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Muy buenas. Y en Barcelona, Martí Sabals, director de Información Económica de Prensa Ibérica. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Armando y Juan Carlos. Encantado. Pues en primer lugar, permitidme que os dé la enhorabuena por el magnífico trabajo que habéis liderado y que ha hecho posible este Foro Mediterráneo en Málaga con tanto éxito. Enhorabuena. ¿Contentos? ¿Qué balance hacéis? El objetivo era tender puentes mediante el diálogo, hacer un diagnóstico de situación y prescribir soluciones. ¿Prueba superada? Yo diría que, bueno, yo creo que debería hablar antes Martí que yo, ¿no? Pero Martí, yo diría ¿te lanzas? que sí, sin duda, claro. Me fío totalmente de lo que vayas a decir, pero... Sí, yo creo que ha sido una prueba superada, ha sido un éxito desde cualquier punto de vista, ¿no? Desde repercusión, desde notoriedad, desde el punto de vista informativo puro. Yo creo que ha sido un éxito. Hemos tenido un día y medio interesantísimo, muchísimos ponentes, debates muy interesantes, un éxito total. Martí, balance. Fíjate, yo diría que lo más importante que es buscar soluciones después de los diagnósticos. Estamos buscando soluciones y las hemos encontrado. Yo creo que los participantes, desde Enrico Letta hasta Carissa Vélez o José Manuel González Páramo, han dicho lo que hay que hacer, ¿no? Los debates sobre turismo, los efectos del cambio climático, migración y sobre todo buscar la colaboración entre los distintos territorios para buscar solucionar estos problemas que tenemos sobre el terreno, están ahí. La verdad es que fue muy interesante, por ejemplo, escuchar la mesa de alcaldes de las 5 ciudades mediterráneas, las de las más importantes, ver cómo estaban de acuerdo en la mayoría de los razonamientos, ¿no? Y lo único que hay que exigir es ponerse manos a la obra, y esto es lo que desde Prensa Ibérica tenemos que empezar a exigir. En Málaga intervinieron numerosas personalidades de prestigio, de primera línea. Una de ellas, Matteo Renzi, el ex primer ministro de Italia. Sobre el Mediterráneo dijo, entre otras cosas, lo siguiente. 10 años y recuerdo de manera vívida cómo Angela Merkel y otros líderes del norte de Europa consideraban al Mediterráneo el problema de Europa. Hace solo 10 años. Si intentamos imaginarnos los próximos 10 años, hasta 2035, estoy completamente convencido de que el Mediterráneo va a ser la solución a los problemas de Europa. Hace 10 años, decía Matteo Renzi, se pensaba que el Mediterráneo era el problema de Europa y hoy, está él convencido, piensa que es la solución, ¿no? Yo creo que Martí, Juan Carlos, si ha habido un denominador común en el conjunto de las intervenciones en Málaga, en el Foro del Mediterráneo, ese ha sido la fe, la confianza en el extraordinario potencial del Mediterráneo. ¿Cómo veis el futuro del Mediterráneo? Bueno, el Mediterráneo tiene antes sí unos desafíos importantes, pero donde lo que hace falta es, como decía antes, ¿no? Buscar estas soluciones. Es clave que países como Italia y España, incluso Francia, que es un país también mediterráneo, que divide en dos, trabajen en común, ¿no? Yo creo que cuando Matteo Renzi decía eso se refería a que hace 10, 12, 13 años los países mediterráneos eran los malos de Europa económicamente y ahora están haciendo los deberes, empezando por Grecia, por ejemplo. Entonces hay que ejercer este liderazgo y ahondar en lo que nos unifica
y no en las diferencias ideológicas que en algún momento puedan surgir, ¿no? Es clave sobre todo la relación entre lo que es la orilla sur y la orilla norte del Mediterráneo y ayudar, y eso lo dijo Enrico Letta, que también fue primer ministro italiano, intentar buscar acuerdos con los países del norte de África, incluso intercambios universitarios, profesionales e inversiones. Yo creo que esto es importante. Bueno, fijaos, si hace unos años los países del Mediterráneo eran los malos de Europa, que Portugal, Italia, Los Grecia y España eran los pigs, ¿no? En el norte de Europa nos denominaban así despectivamente, ¿no? Es verdad lo que dice Martí, hay muchos países que han estado haciendo los deberes. El caso de Grecia es muy llamativo, es que es un país que estaba a punto, bueno, estuvo en la bancarrota. Y eso es una muy buena señal, es decir, eso habla del potencial de una zona. Eso no quiere decir también, por no abundar en la idea del potencial, que no haya retos todavía por conseguir, ¿no? Los hay en España, los hay en todos los países, pero es verdad que yo creo que sería importante entrar en un proceso de colaboración efectivamente con otros países del Mediterráneo. Eso fue un reclamo muy llamativo en el foro, ¿no? Todo lo que es alinearse también o llegar a acuerdos con los países del norte de África, sí. En el Foro Mediterráneo han participado también importantes autoridades, ¿no? Alcaldes, presidentes autonómicos, que han hablado de los grandes desafíos que tiene por delante el arco mediterráneo español, entre ellos las infraestructuras. El presidente de Andalucía reivindicaba una vez más que se avance en el corredor mediterráneo y hacía la siguiente reflexión. Apoyar el impulso de las provincias y regiones mediterráneas es impulsar España y posicionar también a Europa. Sabiendo que crecer el Mediterráneo y ser sólidos es bueno para nosotros y es bueno para España. Apoyar infraestructuras como el corredor mediterráneo es apoyar a España y apoyar a Europa. Eso dice, como hemos escuchado, Moreno Bonilla. Y es verdad, porque no hay más que echar un vistazo, Juan Carlos, Martí, al peso específico que tiene todo este arco mediterráneo, ¿no? En términos poblacionales y en términos de peso específico en el PIB nacional para comprobar la importancia y la proyección que tiene. Mira, lo que resulta todavía sorprendente es que nuestros compañeros que vinieron a Málaga procedentes de Valencia, incluso de Alicante, tuvieron que ir a Málaga pasando por Madrid. Esto es absolutamente impresentable que ocurra el año 2025. O sea, tenían que coger el tren, irse a Madrid, a la estación de Chamartín, y desde ahí irse a la estación de Atocha para ir a Málaga. Que la segunda y tercera ciudad de España todavía no estén unidas por el agua, que prometan que el 2027 estará Valencia y Barcelona, que desde Valencia al mismo tiempo no se pueda ir a Málaga en condiciones. Esto es lo que tiene razón el presidente de Andalucía, tienen razón los presidentes de Murcia, de Valencia, de Cataluña, y tenemos razón las personas que vivimos y que representamos el 40% del PIB de la población española. Bueno, esperemos que tantas reclamaciones algún día veamos que esto se ejecute, ¿no? También quiero agregar que más allá de las infraestructuras de transporte, se habló de la necesidad de buscar y de hacer una estrategia común para solucionar los problemas hídricos y sobre todo el tema urbanístico, que es clave en estos momentos en el Mediterráneo español. Así es, pues como ha dicho Martí, estamos hablando del 40% del PIB español, del 40% de la población española. Yo creo que la primera gran reivindicación, aunque sea solo por el tiempo que se lleva prometiendo, es la del corredor mediterráneo, ¿no? Pero no solo ya en términos de transporte de personas, con lo que eso implica también de actividad, de crecimiento de actividad económica, sino también en transporte de mercancías, ¿no? Imaginémonos un corredor mediterráneo desarrollado tanto para el transporte de personas como de mercancías y conectado con los puertos, que esa es una cosa que también muchas veces se nos olvida de comentar, pero ahí está el puerto de Barcelona, el de Valencia, el de Cartagena, el de Algeciras, que es importantísimo. Hombre, yo creo que ahí hay que avanzar mucho y luego hay más cosas, ¿no? Pues efectivamente tema de turismo, tema de vivienda,
En fin, hay muchos desafíos pendientes todavía, un gran potencial, pero muchos desafíos pendientes. Uno de ellos el que ha mencionado Martí, ¿no? Decías, Martí, hablabas de los recursos hídricos como uno de los desafíos, y es verdad que el presidente murciano puso el agua en el centro de sus reivindicaciones. Le escuchamos. Por eso hoy quiero reivindicar una vez más la urgencia de un acuerdo a nivel nacional en esta materia. Un gran acuerdo de Estado. Un plan para vertebrar a través del agua todo un país. Un pacto de Estado para el agua. Es urgente, esas son las palabras de López Miras. Muy claro. Clarísimo. Yo creo que además es clarísimo. Es un reto importantísimo, porque aquí ya estamos jugando con sensibilidades muy territoriales, ¿no? En el caso de Murcia, pues estamos hablando del trasvase Tajo Segura, fundamentalmente, ¿no? Que es toda la zona del trasvase que parte de Castilla-La Mancha y llega a la huerta murciana, ¿no? A la huerta murciana, que se traduce en una industria agroalimentaria muy potente, ¿no? También se comentó, ahora mismo no recuerdo aquí en el foro, que en unos años el agua iba a ser el gran problema, ¿no? de fin de siglo, seguramente, de aquí a 50 años. Y tener unas infraestructuras hídricas modernas y que sean muy aprovechables es un reto fundamental. Hay un dato que se suele utilizar. El 80% del consumo de agua dulce en España se va a la industria agroalimentaria, en líneas generales. El 80%. El agua que cae en España es agua de todos los españoles, llegó a decir Martí López Miras, el presidente murciano. Bueno, sí, el agua se origina en las nubes, ¿no? Quiero decir que al final el agua no es propiedad de nadie. Yo creo que la solidaridad es parte fundamental de un derecho de todos. Y lo que hay que hacer es equilibrar todos los sistemas de agua, como se hizo en el siglo XVIII, siglo XIX, con la creación de grandes canales en Francia, en España, en Alemania, etcétera, ¿no? Sí, indudablemente, y como se demostró, el agua cuando cae con fuerza que genera tragedias, como pasó en Valencia el 29 de octubre del año pasado con la Dana, y también se habló de eso y las repercusiones que eso tiene que tener en los planes urbanísticos de las ciudades costeras del Mediterráneo, que son muy mejorables. Moreno Bonilla, López Miras, y también estuvo Salvador Illa, el presidente de Cataluña, ¿no? que habló, entre otras cosas, de tender puentes entre los 22 países de 3 continentes que baña el Mediterráneo. Lo escuchamos. Objetivo marco, clave, que es el de evitar que la distancia entre las dos orillas del Mare Nostrum se ensanche y compartir políticas para que las soluciones sean efectivas y beneficiosas para todos los países. Bueno, esta fue una idea muy repetida en el Foro del Mediterráneo, ¿no? Tender puentes, dialogar, conciliar, comprendernos, unir, sumar, interactuar al fin y al cabo entre los países y entre las culturas, ¿no? que baña el Mediterráneo. Esto parece fácil, pero es muy complicado. Aquí estamos, el país más poblado, los dos países más poblados del Mediterráneo son Egipto y Turquía. Egipto es una dictadura. Turquía es una semidemocracia con Erdogan. Luego hay un país como Libia, que es un estado fallido. Otro país que tampoco es una democracia, que es Argelia. Luego está Marruecos, que es una semimonarquía parlamentaria, pero autoritaria. Y luego está el drama de Gaza y Israel. O sea, ahora mismo, mientras estamos hablando, Irán e Israel se siguen lanzando misiles. Es decir, estamos en un mar complejo. Como decía también un historiador que estuvo aquí en las jornadas del foro, David Abulafia, el Mediterráneo ha pasado épocas de todo tipo, pero las actuales no son precisamente sencillas. O sea, las diferencias son muchas. Por eso el esfuerzo ha de duplicarse, ¿no? Yo creo que desde España se tiene que liderar, mejorar la situación que hay en nuestro mar. Por añadir algo, aunque antes lo ha comentado ya Martí, Enrico Letta en la jornada inaugural estaba hablando de que él había propuesto una iniciativa que era crear una especie de Erasmus entre las dos orillas, efectivamente, entre España, yo creo que él hablaba del Mediterráneo en general también, ¿no? Y algunos países del norte de África, como una semilla precisamente, una semilla que permitiera tender esos puentes tan necesarios. Juan Carlos, Martí, lo dicho,
enhorabuena a los dos por el éxito que ha supuesto esta segunda edición del Foro Mediterráneo, que se ha celebrado en Málaga. El año que viene tendrá lugar en Barcelona y me consta pues, que desde ya estáis trabajando en esa nueva edición del año 2026. Muchas gracias. A ti, Armando. Pues aquí ponemos el punto y final de Claves de Actualidad. Gracias por estar ahí. Sean felices.